El Málaga consigue remontar ante el Sporting y cierra casi al 99,99% la permanencia en segunda división, que además se puede confirmar el día de hoy según lo que haga el Dense. De ese partido, de ese Málaga Sporting 2-1, analizamos aquí todo en Proyecto Malaguista. Victoria, y qué victoria, ¿eh? Del Málaga, 52 puntos suma ya en su casillero y se puede decir que de forma virtual la permanencia la tiene conseguida. Es cierto que hay unas cuantas posibilidades de triple empate con el Cádiz, con el Zaragoza, con el propio Eldense, pero bueno, la realidad es que David, excepto que haya aquí un cambio de planes exagerado, la permanencia está ya lograda. Bueno, sería una lección de malaguismo extrema, ¿no? Yo creo que lo nunca he visto prácticamente, que tú no sumes absolutamente nada en los próximos dos partidos, que el Eldense lo gane todo, además contra rivales complicados de la parte alta de la tabla, que el Zaragoza asume exactamente 4 puntos o que el Cádiz no sume ninguno en las últimas jornadas. Es muy difícil. Seguramente cuando estemos grabando esto, pues hay muchas posibilidades de que el Málaga ya esté salvado cuando la gente lo vea. Pero bueno, nosotros lo comentamos por si acaso. Fue un partido tenso. Yo creo que no vimos a lo mejor al Málaga tan brillante como el de los últimos dos partidos, especialmente el de Granada, que yo creo que fue un 10. Y al Málaga le costó porque era también el Sporting un equipo que le gustaba tener el balón. Yo creo que en esos primeros minutos sí que con un poco el empuje, sí que vimos un Málaga un poco más vertical y atrevido. Pero luego sí que, al menos yo noté que el Sporting estaba un poquito más cómodo con el paso de los minutos, llegaba un poquito más, robaba arriba. Y al Málaga le costó en ese último tramo de la primera parte. El gol, evidentemente, hacía justicia, porque yo creo que la segunda parte, el inicio hasta ese 0-1 fue del Sporting absolutamente. Y al Málaga pues sí que le costó reaccionar, pero creo que lo hizo después del gol. Creo que los cambios, sobre todo Manu Molina, que muchas veces eh, a lo mejor te puede no parecer un buen cambio porque es un jugador que pausa en vez de acelerar, pero yo creo que en este partido sí que le vino bien un poquito de pausa y creo que fue el jugador que poco a poco ordenó un poco el tema ahí atrás y de hecho él es el que inicia el empate. A partir de ahí, pues chupetazo tras chupetazo, Javi. Esto así es lo que vimos ayer. Bueno, de Chupete ahora lo hablaremos, pero bueno, respecto al partido sí es cierto, ¿no? Una primera parte quizás muy igualada, pero dos equipos que, o sea, tuvieron ocasiones, pero no con contundencia, digamos, aunque sí es cierto que hay que mencionar a los dos porteros, o sea, tanto Rubén Yáñez es malaguista como también Alfonso Herrero, que le saca alguna que otra parada, recuerdo una Juan Otero, la de falta, que parece una falta muy lejana, tal, pero de la forma Y que la le tira atrapa, ¿eh? justa, sí, la atrapa, o sea, ya no solo que la despeje, que podría formar ahí una segunda ocasión para el Sporting, sino que la atrapa, un auténtico paradón, pero bueno, ya en general, ¿no? Un partido quizás muy intenso, yo diría que mucha fuerza descontrolada por parte del Málaga, muchas pérdidas en el centro del campo, hay que decirlo, y bueno, sin ir más lejos, el gol del Sporting viene de una pérdida de Murillo, que regala la pelota en el centro del campo y ahí se forma la contra. Un Málaga, ya digo, le faltó quizá ese brillo, ¿no? De los últimos encuentros, aunque por suerte sí que llegó la reacción. El inicio de la segunda parte sí que tiene un minuto, porque es un minuto muy intenso con esa ocasión de la rubia, ¿no? Al palo, que por cierto, la toca Rubén Yáñez, detalle a tener en cuenta, o sea, eso iba para adentro, pero por un pequeño toque no termina siendo el 1-0 del Málaga. Y bueno, después ese gol, ¿no? Del Sporting, que después de ese buen arranque que tuvo el equipo sportinguista en la segunda parte, pues lo estaba mereciendo. Pero ya digo, la reacción yo creo que fue bastante buena, los cambios le vinieron bien al Málaga, salió Izan Merino, lo que comentaba, ¿no? Y la incorporación de Manu Molina, hoy un Izan Merino, o ayer más bien un Izan Merino, ¿no? Que no me gustó mucho su partido en esta ocasión, mira que venía de hacer buenas actuaciones y los que tú has comentado, ¿no? Entró Manu Molina y en esos últimos media hora, 25 minutos, se notó mucho, ¿no? Al Málaga el control que tenía en el campo. Y bueno, ahora ya para hablar de Chupe, ¿no? Que lo de Chupe sensacional. O sea, el primer gol. Bueno, Chupete hay que mencionarlo porque el gol que hace de tacón es una maravilla. También hay que mencionar la jugada de David Larrubia, que la segunda parte que hace creo que también es brillante. Y es el asistente de ese gol de Chupete. Y bueno, la forma de marcar es que no sé ni siquiera si lo tenía pensado. O sea, es que en qué momento llegas al primer palo, intentas rematar así y te sale a la perfección, balón ajustado al palo, no llega Rubén Yáñez. Y bueno, ya el segundo gol también de Chupete, gol de delantero puro. Coge la pelota en la frontal, se mete para adentro, balón ajustado al palo izquierdo. Pero bueno, un Chupete que está. Y ahora creo
que con un Málaga quizás menos presionado, ¿no? Por el tema de la permanencia, ¿no? Que estaba ya más desahogado en ese sentido, le ha venido bien. Y que Chupete tenga estos minutos ahora de calidad y que sume goles y que siga sumando titularidades como lo estamos viendo los últimos 2 meses, vamos a tener delantero, ¿eh? Para el año que viene. Yo sigo diciendo que no va a ser el delantero titular, no debería serlo, pero bueno, vamos a tener ahí goles asegurados, ¿eh? A ver, la verdad es que ilusiona mucho. No sé si será el titular. Evidentemente no debería empezar, o sea, la planificación no debería Si es titular, que se lo tenerlo en gane. cuenta como nueve titular, pero si sigue así hay altas posibilidades de que el que venga coma banquillo porque la verdad que el chaval está avanzando a pasos agigantados. Antes de los goles, en la primera parte creo que le costó un poquito más, pero la segunda ya ha empezado un poco a rondar el área. Y no sé a ti, pero a mí es un jugador que cuando tiene el balón en el área veo que van a pasar cosas. No creo que sea un jugador que tú te venga a la mente de que, bueno, a lo mejor es una pérdida porque no puede sacar nada, porque tal. Creo que siempre tiene mucha calma con el balón dentro del área y cuando un delantero tiene esa calma, siempre pueden pasar muchas cosas. Provocar un penalti, regatear un defensor cuando cree que va a chutar y dejar a un compañero solo. Creo que genera mucho ese escenario. Y aparte de eso, luego rematando a primer toque, pues ya lo vimos ayer. El primer gol es pura clase de delantero top. Más allá del centro de la rubia, que es muy bueno, más allá de que quizás, pues bueno, metió el tacón y dirigirlo, pues era mucho más difícil. Y aparte, tuvo esa pizca de suerte de que le salió bien, no lo sé. Pero ya la idea es muy mala idea. Es de delantero, lo que digo, delantero top, que además te salga y que además hagas el movimiento tan bien y lo coordines tan bien, porque el balón de la rubia va fuerte, va potente y no es tan fácil colocar ahí el pie para hacer ese remate. Luego en el segundo, evidentemente, creo que hay un porcentaje alto de fallo en el defensor. No sé si porque se desconfía o porque, no sé, cree que le va a cuerpear y ya está, pero también es de muy mala idea lo que hace. Nada más que está cuerpeando y ve que el balón va un poco más rápido, ya tiene en mente que lo va a correr detrás. Y luego, sobre todo, que yo creo que lo más importante en este tema de Chupete, es que luego no se pone nervioso. Llega delante de Ñañez con 1-1 Es en una el locura, ¿eh? Eso marcador, es una que locura, ¿eh? sabe que es prácticamente la ocasión que va a tener el Málaga para ganar el partido. Y el tío tiene la calma necesaria contra un gran portero, además, y se la clava al primer palo y no falla. Que es un delantero de 20 años, pero es que parece que tiene la edad de Dioni, ¿no? En ese sentido, la templanza, ¿no? Que es muy complicada porque es una de las grandes dudas que teníamos, recuerdo, ¿no? En esos vídeos que hicimos hace ya unos meses, en diciembre, enero, ¿no? Valorando la actuación de Chupete con el filial, de si sería apto, ¿no? Para la segunda división, para el primer equipo. Y sí es cierto que todos coincidíamos en que era un delantero de marcar goles, que tenía eso, ¿no? De marcar al fin y al cabo ese aura, por así decirlo, de delantero, pero tendríamos que verlo, ¿no? En la segunda división, pero es que parece que está en la misma categoría, ¿eh? Parece que está también tercera, o sea, no cambia la categoría para él. Pobrecito, pobrecito los que jugaron con él en tercera federación, ahora que lo pienso, No, no, total, porque la verdad total. que era muy injusto para ellos, las No, cosas como no, son. total, total, pero es que ya digo, se ha ganado a pulso, ¿no? Esa titularidad, el primer gol, es que es un auténtico golazo, lo comentaba Ignacio, ¿no? En vídeos atrás aquí en Proyecto Malaguista, ¿no? Que se parece mucho a Benzema. Tenía razón, tenía Tenía razón. razón en marcar los goles igual. Y es que, ya digo, tenemos delantero para rato, pero yo sigo insistiendo en que no debe ser el delantero titular en la planificación. Tiene que venir un jugador con más experiencia y que Chupete, pues bueno, se vaya desarrollando todavía más. Que no sé hasta qué punto, no sé qué techo tendrá Chupete en ese sentido, pero sí es cierto que si vaya con 4 goles, ¿no? Que ha metido en esta segunda vuelta con el Málaga, como siga ya cogiendo esa veteranía, ¿no? En la categoría y todo, pues podemos tener delantero para rato. Que vaya ya Loren Juarro antes de que pasen estas cosas de que se vaya Antoñito Cordero, en empezar a renovar, que es cierto que tiene esa renovación ahora con el primer equipo para el año que viene, pero bueno, que, Escuché, que, que el- ayer pregunté bueno, a alguien relacionado a tal, y me dijo, no sé si será verdad, pero me dijo que la cláusula era de 6 millones, con la automática, no lo no, sé. no la digas muy alto. A ver si va a venir algún equipo, va a ver este vídeo, va a ver Proyecto Sí, Malaguista porque desde a claro, por Chupete. esto lo hace hace un mes y 6 millones te parece caro, ¿no? Pero tal y como están las cosas y después del partido de ayer, a mí 6 millones no me dejan muy tranquilo, pero bueno. No, no, total, total. Por eso digo que se vayan preparando antes de que sea tarde y que estemos la temporada que viene y cuando marque 4 goles en las primeras 6 jornadas, diciendo que el Newcastle o el Barça lo quiere, ¿sabes? O sea, vamos a ir ya con la cosa cogida de antes y Que que no por pase no cierto, siempre.
Por cierto, Javi, lo hemos comentado alguna que otra vez, creo en el vídeo que le hicimos a Chupete, pero que parte de este mérito y más allá del tema de la permanencia y demás, el mérito de poner al Chupete y tal, hay que también distribuírselo a Pellicer, sobre todo porque durante muchas semanas bueno, muchas, 3, 4 semanas que el rendimiento de Chupete pues a lo mejor no destacaba, ¿no? O no se le veía nada Mm. que invitase a pensar que debía ser el 9 titular del Málaga. Pues oye, Pellicer lo ha apostado prácticamente todo por él, porque desde entonces creo que no hemos visto a Turina y a Dioni lo hemos visto en un rol un poquito más secundario. Y la verdad es que le ha dado frutos. ¿Y de qué manera? O sea, no es que poco a poco Chupete haya mejorado y demás, no. Yo creo que en los partidos clave por la permanencia, Chupete ha sido, junto a David Larrubia, creo que los dos jugadores más importantes. Entonces, es que podríamos decir que Chupete ha tenido un alto porcentaje de importancia a la hora de salvar el Málaga. Entonces, creo que también esa decisión es muy importante, más allá de cambiar el esquema, que ha funcionado también y demás. Pero creo que, hablando un poco de Pellicer, no está salvado al 100% el Málaga, pero creo que no hay que olvidarse un poco de ese mérito, que ayer además creo que los compañeros de Radio Marca publicaron un vídeo, ¿no? de Pellicer por la Rosaleda, muy reflexivo y demás, Mm. que le hemos metido palos aquí también de vez en cuando, sobre todo en la etapa esa difícil, creo que no sé si fue después de Eibar o antes de Eibar, que el Málaga estaba en una situación delicada y que, bueno, al final es normal, ¿no? No ver resultados, pues yo creo que siempre la primera pata que se mira es la del entrenador, pero creo que también hay que aplaudirle esa reacción que ha tenido, el cambio de esquema que yo creo que todos pedíamos porque el Málaga prácticamente no había cambiado desde la jornada 1 y al final ha dado resultados, tanto con el tema de Chupete, con el tema de esquema, como un poco volver a meter en vereda a jugadores que a lo mejor habían perdido un poquito el nivel y que ahora creo que sí que lo han recuperado. Totalmente, ¿no? Un Málaga que ha tenido esa metamorfosis necesaria, porque es que es cierto que tuvo esa época, ¿no? Febrero, marzo, donde las victorias no llegaban, donde la situación se complicó, donde el descenso era no una realidad, pero estaba ahí merodeándolo, ¿no? A pocos puntos. Y bueno, yo es cierto que siempre he sido pro Pellicer, incluso en ese momento, ¿no? Donde se cuestionaba tanto a Sergio Pellicer, yo siempre he querido apostar por el técnico de Nules, no por nada, sino porque estas situaciones ya las ha vivido él. O sea, no es que sea un técnico nuevo en ese aspecto. Ya tuvo que salvar en su día al Málaga con las 18 fichas, ya tuvo que hacer otras temporadas, ¿no? Donde también rescató, recuerdo, el año pasado pasó más o menos lo mismo, es cierto que en otros niveles, en este caso luchando por el ascenso, pero yo recuerdo llegar a estos últimos meses, también incluso en cierta parte cuestionado Pellicer en si el Málaga iba a llegar con capacidad para lograr el ascenso en playoff y al final, bueno, poco hay que hablar, ¿no? De lo que sucedió tanto en los últimos 3 partidos de liga regular como lo que sucedió en el propio playoff, ¿no? Yo creo que es un técnico que bueno, ya lo valoraremos, porque esto también da para vídeo y ahora cuando termine la Haremos temporada un vídeo un vamos a poco tener, opinando de vaya, Pellicer y... Sí, exacto, o sí. sea, vamos a tener vídeos del mercado, de lo que fue la planificación de absolutamente todo, pero así en resumen yo creo que ha demostrado una vez más, ¿no? Que ese capitán de barco, que en las situaciones complicadas, pues bueno, da esto, ¿no? Es capaz de modificarte el equipo que te salga bien, es un tío que apuesta mucho en la cantera y eso evidentemente repercute, ¿no? En que Chupeta ahora pues esté haciendo la gran actuación que hace y yo creo que eso es para mencionar, ¿no? Y al fin y al cabo, quizás Pellicer es un entrenador para ascender, pues quizás se queda corto para el Málaga, pero en estos tiempos de guerrillas, por así decirlo, ¿no? En estos tiempos de penumbra, por así decirlo, pues quizás es el técnico idóneo, yo lo seguiré diciendo, pero ya digo, eso ya lo hablaremos en otro vídeo porque esto da para muchísimo. Respecto al encuentro también, este Málaga Sporting, grandes actuaciones de David Larrubia. Una vez más, yo creo que el David Larrubia que estábamos acostumbrados, que quizás el nivel también había bajado un poquito, pero que ayer, sobre todo también en esa segunda parte, ¿no? En colaboración con el propio Chupe, la ocasión que comentábamos antes, ¿no? Del remate al palo, la propia asistencia, el desequilibrio que dio sobre todo en esa banda, la rubia que otro de los jugadores que además esta semana también ha sonado por una posible renovación y demás, otro jugador que hay que blindar, ¿eh? Sí, sí, la rubia creo que ayer le costó un poquito más que los dos últimos partidos. El Sporting creo que metía más gente por dentro y era un poco más difícil. Pero aún así fue clave para la victoria. Al final el que te agita en ese primer gol, bueno, asistido un poco por ese pase largo de Mano Molina, que también fue muy bueno. Pero si no hace el control perfecto y no encara nada más que le llega al balón y se va de su par, pues el gol de Chupete pues no existiría. Creo que es el jugador diferencial que tiene ahora mismo el Málaga. No hay
otro futbolista que sea capaz de desequilibrar tantas veces y de forma tan clara a sus rivales en los partidos. Creo que eso, contra Castellón y Granada, creo que lo hizo muchas más veces. Pero el de ayer, siendo no un partido tan bueno, creo que fue de los dos, tres mejores del Málaga. Entonces, creo que está un poco encontrando esa regularidad. Da pena un poco que se acabe el año porque no sabemos realmente cuál hubiese sido el techo de la Rubia en cuanto a continuidad. Pero bueno, creo que es una buena base, ¿no? O que se quede con un buen sabor de boca de cara al año que viene, que sea desde la jornada uno y que sea en un proyecto del Málaga que sea un poquito más ambicioso. Y oye, pues a lo mejor estos jugadores que están destacando ahora, pues en un contexto de un equipo que pelea por algo más, que a lo mejor ya no tienes esa presión, porque el Málaga, si deja de pelear el año que viene por la salvación y intenta pelear por otra cosa un poco más ambiciosa, pero sin tener esa obligación de, creo que es un equipo muy peligroso si refuerza en posiciones muy concretas. Y la Vila Rubia, yo creo que debe ser la bandera del proyecto. Creo que se la ha ganado por su propia apuesta por el Málaga, porque él creo que quiere un éxito así con el Málaga y porque yo creo que evidentemente no podemos idealizar a los jugadores de que se vayan a quedar aquí 20 años, sobre todo si el Málaga no consigue el ascenso en algún momento a primera, pero creo que es un jugador que tiene muy claro que si se va de aquí, cuando se vaya va a ser dejando dinero y no va a tener ningún problema en renovar y tener una cláusula que al Málaga le dé ese dinero si en algún momento algún equipo viene a por él. Totalmente, ¿no? Yo creo que puede ser un jugador de bandera, un jugador que, bueno, ha ido de menos a más. La primera temporada donde empezó a debutar en segunda división, esos años donde tiene menos minutos, la cesión después fuera en primera federación, el año pasado en primera federación con el Málaga, este año que también está cogiendo mucho las riendas y sobre todo en banda, ¿no? Está siendo un jugador importante. Yo creo que un David Larrubia bueno, sigue creciendo año tras año, partido tras partido y las actuaciones estas, pues evidentemente sirven, ¿no? Para reforzarlo sobre todo de cara a eso, a poder renovarlo, a tener en el Málaga y que pues, si algún día se tiene que ir, esperemos que no, pero si se tiene que ir, pues que sea dejando dinero en el Málaga. Lamentablemente ahora con la administración judicial no podemos pensar, ¿no?, en mantener todos los jugadores, ¿no?, todos los jugadores que aporten calidad, pero bueno, ya digo que eso también da para otro debate. Pero bueno, ya que estamos hablando de actuaciones, Chupe, La Rubia, vamos allá con el podio, porque esta vez sí podemos hacer un podio en condiciones, incluso dejando algún que otro jugador, al menos por mi parte, fuera quizás, ¿no? Pues mira, yo lo he tenido claro, pero es verdad que hay muchos jugadores que creo que rindieron bien, pero creo que hay tres que con los que rápidamente los he localizado y creo que no los movería de ahí para meter a otros. Aparte de, bueno, la mención extra a Manu Molina, que yo creo que desde que sale pues cambió un poco el partido y que fue importante, no me entra dentro del top 3. Mi top 3 de hecho lo abre el propio La Rubia. Creo que eso, sin ser un partido de los mejores de suyo de la temporada, que para mí fueron Castellón y Granada, creo que sí que fue clave, sobre todo por ese primer gol que cambia todo. Segundo he puesto a Nelson Monte, que hace un partidazo y de hecho salva Lo hace. una que es gol de Otero. Salva el segundo palo, se tira. Además, creo que en Nelson Monte se crece, ¿no?, con este tipo de escenarios. Y de hecho, llegaba medio tocado, que también es una cosa a nombrar. Ha sido duda prácticamente hasta última hora. Y no descarto que haya jugado hasta infiltrado, pero, pero bueno. Y el primer puesto, Primer puesto, evidentemente, sorpréndeme, sorpréndeme. ¿Para quién será? ¿Para quién será? para Chupete. Que esta vez no solo por los goles, porque claro, Javi aquí regala primeros puestos con los goles, hay muchas veces, pero no, esta vez yo creo que es un terrorismo no ponerlo, las cosas como son. Aparte de los dos goles, creo que genera mucho y demás, pero es que aparte creo que esos dos goles, evidentemente, cambian el partido y son de dificultad, y muchos de ellos, sobre todo el segundo, eh, donde no había prácticamente nada, ¿no? Se crea él solo la ocasión, define, solo queda levantarse y aplaudir. Totalmente, totalmente. Yo voy a cambiar un poquito el top, aunque es cierto que la tercera posición estaba contigo ahí. No sé si meter a David La Rubia o si meter a Alfonso Herrero, que sin hacer paradas quizás muy salvadoras como en otra ocasión, yo creo que es un jugador que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en este partido, un encuentro de portero al fin y al cabo, muchas paradas y bueno, la que le saca el remate, ¿no?, de cabeza que tiene Otero, el propio remate también de falta que hemos comentado, esa seguridad que le da al Málaga, por eso mismo lo pongo en tercero, aunque ya digo,
poquitos puntos por debajo estaría David Larrubia, y ya el resto te lo compro absolutamente todo. En segunda posición, Nelson Monte, porque vaya partidazo hace. Era un jugador que en principio no iba a llegar para este duelo, estaba ahí tocado, pero bueno, al final sí que lo pudimos ver, y el partido que hace en defensa, no tengo el dato exactamente de recuperación, de corte y demás, pero es una absoluta barbaridad. Incluso en ataque también tiene una oportunidad en la primera parte, el centro, no sé si fue el remate, ahora no recuerdo, no sé si fue de Chupete o de Antoñito, pero bueno, también la primera parte, los primeros minutos, tiene ese centro que también aporta en ataque. O sea, hace un partido que de verdad, para destacar, y bueno, Nelson Monte, que se merece la segunda posición. Y la primera, ya digo, aquí ya no es por los goles, aquí ya está, hoy estamos obligados a poner a Chupete, porque la actuación que hace en la segunda parte es sensacional, y que esperemos que tengamos Chupete para mucho rato, y que tengamos ese delantero, no sé si decir titular, pero sí uno de los referentes en este Málaga de cara a la próxima temporada. Así que bueno, un podio, yo creo que, ya digo, hay muchos jugadores que también podríamos mencionar aquí, porque yo creo que es un encuentro donde Víctor García también hace una buena actuación, Antoñito Cordero también hace un partido bastante Pastor tiene un par de decente, acciones Pastor, individuales muy buenas. exacto, o sea, tanto en defensa como, bueno, y Manu Molina, que también lo has comentado, ¿no? Que sale en la segunda parte, y que también uno de esos que aporta bastante. Yo creo que fue un encuentro en general bastante completo, que sin ser brillante, excepto Ando Chupete, que ese sí que lo ponemos aparte, sin ser brillante, yo creo que más o menos todos realizan cierta aportación al Málaga. Y ya para cerrar, y que quería mencionarlo, la Rosaleda. Cierto que no fue la mejor asistencia, mucha gente en Roma, creo yo, que se comentaba mucho en redes sociales, todo el mundo con la esperanza, 23.000 espectadores con algo, creo que fueron, que por cierto, a mí ahí no me contaron, que yo entré en el minuto 65, que yo estuve en Antequera, por el partido del Antequera y demás, No pero llegaste llegué a los tornos. justamente, no, los tonos estaban ya de hecho cerrados, o sea, entré de milagro, y entré justamente, llegó el gol del Málaga, ese dato lo tengo que dar, amuleto total, llegó el primero y después el segundo, evidentemente. Pero que bueno, el recibimiento, que aunque me tocó verlo por vídeo, fue el recibimiento de las grandes ocasiones, ¿no? También el tema de la seguridad, que por fin no tuvo que estar el autobús a 5 metros, ¿no?, del Es aficionado. verdad que la gente se comportó, ¿eh? El Sí. Fondo Sur avisó que, bueno, que no se tocara el autobús, que se daba, digamos, esa oportunidad de acercar un poco más a la gente, pero con el asterisco ese de que no se tocara el autobús. Y la verdad que por el lado, al menos que yo lo vi, la gente la verdad que lo respetó, así que supongo que las próximas veces será igual. Esperemos, aunque esperemos que no haya que haber otra vez, al menos esta No, no, temporada. O sea, esta temporada por lo menos no. esperemos que el partido contra el Burgos no tengamos que hacer recibimiento, y que vayamos tan apurados como para tener que depender también de esas cosas. Pero bueno, victoria del Málaga trascendental, 52 puntos, y supera ya ese margen de 50, aunque estemos todavía hablando del Eldense a ver qué hace esta tarde. La realidad es que la permanencia está hecha, con simplemente el Eldense no consiga ganar contra Castellón, además un partido fuera de casa, pues ya sí que será 100%, aunque ahora mismo en 99,99, 999. O sea, a mí que no me vengan con un cuádruple empate, triple empate, que tiene que pasar ahí una locura para que suceda. Pero bueno, no enrollamos más, ¿no? Hasta aquí este postpartido de esta victoria 2-1 remontada para lograr esa permanencia virtual. Y nada, animar a la gente, ¿no? Que en los comentarios nos dejen su top 3 de jugadores, su podio, qué les pareció también este Málaga. Y bueno, un Málaga que vaya la Y semana que viene a también, Elche, que cuidado, Elche, el partido contra el Elche, que se va a jugar ahí el ascenso directo, menos mal que llegamos tranquilitos, para ese partido. ojalá que sin nada en juego y que, bueno, sea un partido un poco más de espectadores, ¿no? E intentar competir, yo qué sé, pues por un poco orgullo y demás, pero que no sea, evidentemente, estar mirando la clasificación. Te iba a decir, Javi, que la gente, ya que, bueno, parece que lo de la permanencia se puede sellar cuanto antes, que la gente nos vaya dejando ideas también de lo que quieren ver durante el verano, ahora que llega a final de temporada, balance. Evidentemente haremos vídeos de, yo qué sé, de Pellicer, de notas de jugadores, fichajes y demás, pero temas que se les vayan ocurriendo, que nos lo vayan dejando en los comentarios. Tenemos por ahí también el canal de Discord, que la gente fiel por ahí siempre nos deja cosillas. Ujú. Pero para el que nos vea de vez en cuando y no esté tan metido en el tema de proyectos malaguistas, pues que nos puede dejar ideas de vídeo. Y nosotros vamos apuntando, ¿eh? El verano es muy largo y luego ya no sabemos por dónde podemos salir.
Total, que tenemos un mercado de fichaje, pero es cierto que no hay partido y hay que sacar ahí un poquito de chicha. En la descripción tenéis enlaces para Discord, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, todo. Bueno, Twitter no, X, ya que tenemos que modernizar. Pero lo dicho, que nos dejéis vuestra opinión, sugerencia, cualquier cosa en los comentarios. Y nada, ya regresaremos durante la semana para comentar toda la actualidad del Málaga y todo lo que vaya sucediendo y cualquier vídeo aquí en Proyecto Malaguista.